El 4 de octubre el Papa Francisco publicó su nueva encíclica Fratelli Tutti, Todos Hermanos, y llamó la atención de la comunidad internacional. En su texto plantea que las teorías mágicas del capitalismo de mercado han fracasado y que el mundo post-pandemia necesita un nuevo tipo de política. Según el máximo pontífice, el virus y la libertad de mercado causaron el desempleo mundial, manteniendo a los pobres al margen y enriqueciendo a unos pocos. Tales declaraciones indicarían su marxismo, así lo expresó el defensor de la libertad y los derechos humanos Fernando Amandi en uno de sus tweets. El Papa marxista habla. ¡Qué tragedia para la Iglesia Católica! En cuanto a los efectos de la pandemia sobre la economía, los países más afectados son los que han tomado el modelo del Partido Comunista Chino, que ha forzado a la gente en un confinamiento obligatorio. Las naciones que no optaron por medidas extremas y confiaron más en la responsabilidad de sus ciudadanos no se vieron tan afectadas y en muchos casos los resultados han sido muy alentadores. Por ejemplo, Taiwán, que está cerca de Wuhan, el lugar del origen del virus PSC o coronavirus, solo tiene 7 muertes y un poco más de 500 infectados. Su economía está en ascenso y ni siquiera ha suspendido las clases escolares. No es la primera vez que el Papa critica el capitalismo y simpatiza con el comunismo. En el año 2016 dijo al diario italiano La Repubblica: son los comunistas los que piensan como los cristianos. Al parecer, la teoría de que el Papa Francisco es comunista es cada vez más sólida. Un detalle a tener en cuenta es su formación en el seno de los jesuitas de América Latina, quienes abogan por la teología de la liberación. Esta corriente de pensamiento, surgida en los años 70, interpreta la Biblia desde un enfoque marxista. Según esta teología de la liberación, la compasión de Dios hacia la humanidad reside en la liberación de los pobres. Por eso, incitan a los creyentes a participar en la lucha de clases y lograr un estatus de igualdad en la sociedad. En el año 2015, el Papa Francisco invitó a una conferencia de prensa del Vaticano al sacerdote peruano Gustavo Gutiérrez. Gutiérrez es una de las personas más influyentes en la teología de la liberación, y su invitación a Roma simboliza una reforma para la Iglesia Católica actual. Esta teología de la liberación ha sido incluso elogiada por líderes comunistas como Fidel Castro. En la práctica también se pueden ver fácilmente la ideología de Bergoglio. Por ejemplo, el rotundo silencio ante la dictadura chavista en Venezuela o negarse a reunirse con el secretario de Estado Pompeo, pero sí reunirse con Joe Biden, quien lidera la agenda izquierdista en Estados Unidos. En el presente, el Vaticano decidió mantener su relación con el Partido Comunista Chino, que persigue cruelmente a cristianos y a todos los creyentes del país. El comunismo es una ideología que rechaza la existencia de Dios y elimina la verdad y la bondad. Si el líder de la Santa Sede es comunista, ¿a quién o a qué dirige su veneración? ¿A quiénes defiende? Tal vez los fieles de la Iglesia Católica deben tener en cuenta este punto. Reflexionar si hoy el Vaticano está representando las verdaderas enseñanzas de Jesús o jugando el rol de una fuerza política que promueve un nuevo orden en el mundo. ¿Por qué el Papa es incapaz de pronunciarse por las muertes y las víctimas producidas por el comunismo?